yo les quiero preguntar qué tal les ha parecido como los últimos eventos que han sacado. Yo me acuerdo que en algún momento con N lo hablamos de que él había disfrutado un montón que era como si uno llevaba una pelota y tenías que llevarla de un lado El- al otro y como tirarla. El La verdad es o sea, que fútbol. a mí no me Fútbol, encantó, fútbol. pero yo sé que N dijo, ¡buah, lo disfruté! ese lo he disfrutado mucho, pero el que más he disfrutado es uno que a la gente, sin más, en plan, tampoco, no le ha encantado, pero tampoco le ha echado como asco, que es el de Blast Off, el que ibas con gravedad baja, con el lanzagranadas del medio, ese. Nos viciamos tanto, la gente de mi servidor y de mi clan y tal, que nuestro clan está el segundo del mundo en el juego, en ese modo de juego. A la vez. Luca, que es uno de los administradores, está el top 8, que de hecho lo podéis ver en el trofeo, ¿el top 8 o top? No me acuerdo. En el trofeo que está en el campo de prueba. Y yo creo que me quedé en el top 20 o algo así, porque no me dio tiempo y bueno, paso. Pero me vicié una barbaridad, o sea, me gustó muchísimo. No sé qué tuvo ese evento que me dejó loquísimo. No sé, pero no sé si a vosotros os ha molado el resto de eventos, así que últimos que han habido. No sé qué tal. Yo el que quiero que regresen es el de la temporada 1, el primer evento, el de Las Vegas, donde eran todos contra todos en el mapa de Las Vegas con torretas así escondidas en el mapa. Ese mínimo que regresen la variante de mapa. Yo quiero esa variante de mapa que me encantaba con los láseres y todo. Pero ese es el que más me gustó, pero yo creo que también estoy de acuerdo con el de fútbol. El Ronaldinho Soccer estaba muy bueno. De hecho, los que puse hace ratito, algunos PNG que puse hace ratito, que son de la camisa de Ospius y de Finals, los hice específicamente en stream, los hice específicamente para ese modo, porque estaba muy bueno. Yo me acuerdo que hasta ponía de fondo algún partido para que ambientara y alguna pelea tal cual, o sea, una pelea de personas, porque pues es lo que se ve en esos lugares. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que fue el modo muy bueno. Las recompensas, no sé si me gustó la ruleta porque esa esquina está medio rara. Eso del fútbol está medio fea, la verdad, en mi opinión. Se le ven unos muslos bien raros. Sí. Y luego tiene como hombreras y rodilleras bien raras. No, está rarísima, está rarísima. Pero pues, estuvo muy bueno, estuvo muy divertido sobre todo. A mí me encantó el de fútbol, sin Sí. duda alguna. A mí también se me hizo muy interesante el de fútbol. A mí me gustó muchísimo, pero yo siento que mucha gente no sabía cómo jugarlo. Siento que mucha gente se enfocaba en matar y realmente no, o sea, como que cada personaje justamente tenía pues su labor, ¿no? Y como que no se enfocaban en eso, o sea, literal iban a matar. O sea, y no, era como que uno se queda pues justamente cubriendo, otro va a la defensa, o sea, en la defensa, otro el ataque y así, y siento como que no, o sea, como que mucha gente no lo entendió y por eso no les gustó. Pero a mí en lo personal ese me encantó, ese sí me gustó muchísimo. Yo me acuerdo que cuando lo jugué con mis amigos, con los que siempre jugamos The Finals, que siempre estamos jugando Confe, World Tour y demás, nunca los vi más serios. En plan, nunca me habían gritado tan feo. Nunca se habían puesto tan serios, estaban súper estratégicos. No, ponte aquí, haz esto, no sé qué. Porque pues ellos ya como que la tenían clara de cómo ganarla y de cómo funcionaba. Si pierden Ospius, pierden mis amigos, así de simple, no hay de otra. Así de simple. Yo he de decir que yo lo jugué con el equipo completo en Discord, rollo, creo que eran 5, ¿no? El máximo de jugadores. Sí, estaba yo también por ahí. equipo. Claro, sí, estaba Ralter además. Pues jugamos 5 completos y he de decir que es mucho más divertido así. Porque cada uno tiene como su rol y puede haber un portero, otro que esté todo el rato en el centro esperando que spawnee la pelota para cogerla y tirarla y marcar. Otro con la daga matando a todo el mundo. O sea, es muy divertido, de verdad. Ojalá vuelva ese evento en algún punto de no sé, esta season o la que viene o la que sea. Porque yo al menos me divertí un montón. Electro con sus poderosísimas 3 kills. Mató 3 veces, pero era el que spawneaba la bola y la tiraba. Marcaba siempre. Era brutal. Yo también cuando lo jugué con equipo, así completo, no inventes, o sea, era otro rollo, de verdad, te hacías los pases y pues se suponía que los 3 pases eran, según yo, creo que 3 puntos, entonces estaba genial eso, o sea, con equipo estaba muy divertido, estaba muy padre, cuando tenías una estrategia estaba chido, pero honestamente ya cuando lo jugabas con gente random, o sea, que te metías nada más a jugar, siento como que no, ahí ya no.
Era muy frustrante. Sí, sí. Pues como, Sí. ¿por qué no hay portero? ¿Y por qué, Sí, ¿por qué sí. nadie pone Gu? Por eso a mí me Sí, gustó sí, más sí. el Blast Off. Por eso mismo. Claro. Porque la gente en el otro, si no había coordinación, era como que no, ¿para qué soy acá? Pero Blast Off, por lo menos, ahí cada quien buscando kills. ¿Cuándo meten competitivo del futbolito? Que quiten cash out, que quiten cash out y pongan ese. Violeta lo va a sufrir. Violeta pierde a los amigos. Por el competitivo. No, es que de verdad se ponían demasiado serios. Exagerado. Sí, sí. No. Horrible. Pues mira, yo no el- sé. Yo personalmente los que más he disfrutado es el del futbolito. Y no sé si a alguien le llegó a gustar, pero a mí me gustó mucho el de los gordos con martillo, que los sacabas volando. Sí. Porque yo en cuanto lo jugué dije, esto es como jugar Smash y a mí me encanta. Y era súper cagadísimo de que le pegabas un martillazo cargado y lo sacabas hasta Cuenca en un solo golpe. No sé si habéis visto que han sacado en el tráiler este que sacan, ¿no? De la season actual. Pusieron como algún frame en el que se veía como el mapa de ese que has comentado, el de Heavy Hitters, Sí. pero con la temática de Hollow, ¿no? Como el mapa blanco entero, unas Sí, como está en puertas los cielos, celestiales o algo entre las así. nubes. Exacto. Sí. Sí. No sé qué es, no se sabe qué es, pero no sé, a mí estéticamente me flipa. Me tiene ganas. Yo no les Yo creo nada, güey. tengo No les creo una- nada. Por ahí el Rob había mencionado ya hace un tiempo atrás que se venía un modo con puros ligeros. No sé si en esta temporada o cuándo, pero Miedo me da. Ligeros Como vayan con- con dashes, No, esa cosa no. el servidor se cae. Ligeros con martillo, ¿no? No van a jugar los 5 güeyes que juegan ligero, güey. En tema de lore, ¿tiene alguna explicación, Tony? El tema de los eventos, Pues de los son, sponsors. pues prácticamente cada temporada tiene sus propios sponsors. Por ejemplo, como esta, obviamente es el Trentila y es el Trentila y Holtop. Heavy Heroes creo que vino también, o sea, tal cual eran, o sea, todos esos son eventos tal cual. Cuenta que la temporada que como vamos nosotros es como va el juego. Igual por eso la misma temporada actual va igual con los eSports. Como pusieron los eSports, pues le pusieron el lore. A mí me hubiera gustado una temporada de Halloween algún día, pero es imposible porque ese es Sí, de hubo. temática y no de... No, pero temporada, no evento. Ah, O sea, bueno. mapa de Son 3 Halloween, meses. pase de Halloween, o sea, pero pues no. Ojalá. Ay, ojalá, me encantaría. Pero, o sea, en cuanto a lore, pues sí, muchas cosas de esos van de la mano de lore. Por ejemplo, Terminal Attack fue el primer evento de lore tal cual que vino. Bueno, todos son canónicos, pero el primer evento lore que en teoría el lore se va escribiendo con los eventos, ya que en Terminal Attack lo que atacas, las computadoras, son los servidores del juego y pues los jugadores llevan la llave desencriptadora tal cual. En teoría, pues el modo lo pusieron y mientras más gente jugaba el modo y más gente desencriptaba, más iban hackeando los servidores. Luego pasó el reinicio, pasó lo de la temporada 3, y ahí yo creo que casi no hubieron eventos y así. Y pues eventos importantes casi no hubo después de eso, o sea, hubo alguno que otro, pero era más como de contexto del mundo, ¿no? Por ejemplo, el mismo pesos pesados o heavy hitters o ese de los gordos, pues es más como un evento de patrocinio, pero pues no hay mucho que sacar de ahí, ¿verdad? Ya que es nada más, pues un evento con una bebida nueva, que es Trentila, pues colaboró con Ospius para sacar esa bebida. Está el mismo comercial que, en teoría, el comercial es la misma publicidad del el universo de The Finals, que es la animación está toda psicodélica con que golpean el tigre y van en un carro. Entonces, está muy buena, literalmente es cine para cualquier lenguaje y producción audiovisual. Pero prácticamente los eventos como tal sí son canónicos, pero pues no aportan mucho más que los de CNS. Creo que porque lo mismo de que CNS es el que está llevando el lore, porque si no hay CNS, no hay lore, o sea, prácticamente. Entonces, pues como tal sí son canon, pero pues no aportan mucho, ¿verdad? O sea, ok, está el pesos pesados, pero pues ¿qué nos dice de ahí? Pues no mucho, nada más que hubo un evento de pesos pesados publicitando la nueva bebida o cosas así. Entonces, pues sí, muchos eventos son canon, todos realmente. En teoría vamos avanzando junto con el lore, pero pues no en peso argumental no hay mucho más que lo de CNS.
También con el head to head, igual, o sea, prácticamente esa temporada 7 fue pelea de valla contra cienes, pues head to head, como en el mismo tráiler se ve y se muestra, pues está al lado de valla peleando contra cienes. Claro, ya luego nosotros jugamos con nuestras skins todas así escuetas y sin objetivo, pero, canónicamente hablando, pues es cienes peleando en contra de valla, ¿verdad? Y así. Entonces, en cuestión de lore es eso. Ya los sponsors, pues como tal, son lo mismo de que dos principales, bueno, en su momento eran 3 principales, ahora son Lo han ido 2. cambiando. Ajá. Y pues los micro patrocinios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues ya se le agregó una nueva variante que es con lo del pase ese premium, que por ejemplo en el pasado creo que fue Vaya, no me acuerdo, los moraditas. Y pues en el actual, pues es Dyson, el medio patrocinio, y ya los micropatrocinios pues son lo típico, ¿no? O sea, cualquier skin de tienda o de pase que esté así como que medio así, medio suelto, ¿no? O sea, medio skins sueltas de ciertos patrocinios. Y pues nada, eso son lo más que nada el lore en los eventos. Yo tengo una pregunta para Tony, y de hecho lo estábamos hablando antes. ¿Tú consideras que el lore de Outriders está conectado con el de The Finals? No, ¿qué me van a funar, güey? Me van a funar, güey, no. A ver, Es una pregunta Tony. importante. A ver, Es una pregunta responde. importante. A ver, déjame cambio mi PNG Tour a algo un poquito más tranquilo, en serio. A ver, Se puso serio. no me vayan a odiar nadie, los fans, los que voy a decir yo. Pero, a ver, actualmente no hay respuesta definida. Ok, eso es obvio, no hay respuesta definida. Pero la evidencia apunta a que no están conectados. Sí, que por ejemplo, muchos usan, hay una evidencia que se menciona que es una publicidad de algún robot, que es una bolita medio semicírculo, que de fondo tiene el patrocinio de Dyson, el signo de Dyson al revés, volteado. Pero esa imagen que estaba en la página oficial, la quitaron. Y eso salió antes de que saliera The Finals. Entonces, pues es como un asset que tenían y a lo mejor lo reciclaron para The Finals, pero pues ahorita ya no está en el juego. Y luego muchos usan otro contexto que es un casco en el que dicen que el logo se parece mucho al de Alpha Acta, pero ese tampoco se parece. De hecho, se llega a parecer muy ligerito, pero de hecho, miren, nada más para confirmar, en el juego, no es ese logo, no es el de Alpha Acta. Ese logo tal cual es del mismo evento de Las Vegas 1, que dieron un traje azul. Ese es el logo que sale ahí. Y pues ese no ha salido ni en un juego ni en nada. De hecho, déjame quito el PNG Tuber para que se vea un poquito. Pero Como una X, ¿no? Por lo que veo. esta de aquí. Aquí tiene, a ver si se nota mucho. Ahí es donde está el triángulo, ¿no? Sí, se ve, Sí. se ve. Es ese triangulito, ese es el que sale en la parte de atrás del casco, es exactamente igual. ¿Qué pasa? Obviamente pues sigue siendo pues canónico en el ¿cómo se llama? En el mundo de The Finals, pero pues no se ha usado más que para ese evento, y pues aún así, como son es la misma compañía entre comillas, ya que son distintas divisiones, pues una es la división de The Finals y otra es la división de Outriders. Entonces, pues, o sea, pueden llegarse a dar guiños, como por ejemplo entre Halo y Destiny, cuando estuvo Bungie trabajando en ambos, o por ejemplo Valorant y LOL con Riot Games. O sea, se pueden dar guiños, pero pues hasta el momento no se ha demostrado evidencia concreta en el que estén conectados o no. Entonces, pues sí, o sea, puede haber guiños, pero todavía no en su totalidad. Yo escuché en algún momento, bueno, creo que vi un TikTok en el cual hablaban de que el The Finance era un juego de realidad virtual, por así decirlo, donde la gente estaba compitiendo y la gente que estaba en el ARC peleando y demás era la gente que estaba en la vida real, ¿no? Y que CNES venía de ARC. ¿Tú qué piensas de esa opinión? En el espacio carne. Pero sí, es que por ejemplo, una teoría que había visto, por ejemplo, y de hecho me hubiera encantado comentarla en español, pero pues era por ejemplo, un youtuber gringo que bueno, era la inglesa, que comentaba y pues él tenía el mismo pista de diálogo en español, aunque la tenía como con un bot. Me había mencionado que hay una forma en la que la teoría
sí podría estar unido, ¿no? Sí se puede estar unido, ya que por lo mismo de los patrocinios está ese, hay otro que es el de Aviana, es un, creo que era Volpi, creo que también aparece, o no me acuerdo muy bien del otro, que sí me Son acuerdo que como tres salían. que aparecen Sí, ahí, aparecen sí. como tres. Entonces, que por eso mismo, pues aparecía, ¿no? Que era Dyson, era ese que acabo de mencionar, y bueno, no sé ni cómo se pronuncia porque es del evento ese azul, y era otro, no me acuerdo si era, no sé si era Volpi, porque era como no, Volpi no, es un zorrito, era como un águila. Apenas vieron el juego los cosméticos otra vez para encontrarlo, porque sé que cosmético lo tiene, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, esos aparecen y pues en teoría hasta cierto punto cuadra porque es Dyson y las compañías están sacándole el dinero a la gente con realidad virtual, toda la gente está distraída y todo, provocan pues todo el desmadre ese del planeta, sobre todo en Italia, que es donde se encuentra los Dark Riders, y pues en el mismo Riders salen ciertas plataformas ¿cómo se llama? De cohetes espaciales y en ciertos grafitis en italiano se menciona que, bueno, que los ricos se fueron, ¿no? Que los ricos se exprimieron y se fueron a vivir a otro planeta y casualmente después de que se fueron llegaron los robots a atacar a Darkriders. Bueno, los robots, droides, como lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ahí sí podría llegar a cuadrar. Pero luego también tenemos la otra de que entre The Finals y Riders hay muy poquito tiempo de entre 2100 y 2170 creo que era en las Riders, entonces, o no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí me acuerdo que no pasaba de un siglo. Entonces es muy poquito el tiempo para que haya pasado todo eso. También, pues, o sea, es mucho también lo mismo de que muchas de las evidencia, como lo de la compañía esa que dicen que es Alpha Acta, pero no lo es, pues no cuadra. En su momento habían dicho que no era canónico los dos, pero borraron el Reddit. Entonces, como en cierto punto no se sabe, pero una teoría cuadra en el que pues robaron todo el dinero y se fueron a Marte o a la Luna o a yo que sé, a algún lado del universo y pues dejaron acá su suerte a la gente. Y la otra, pues en la otra teoría, pues tal cual que no cuadra mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que no encajan bien, pero pues eso ya se va a decidir con el tiempo, ya que, pues bueno, para The Finals y para Riders, pues son los que están construyendo la historia son distintas personas. No me acuerdo los nombres, pero pues sí me acuerdo que es O sea, es Embar, lo que pasa es que es otro equipo, al fin y al Ajá, cabo. No sí. puede ser lo mismo que el Cloro. Y De hecho, no sé si Es lo que ha sabíais. cagado. ¿De qué, perdón? Yo dije que ¿Cómo? les que ha Dicho Violeta. cagado, pero no sé qué Ah. dijeron. Es que, por ejemplo, en mi opinión hubiera estado muy bueno porque así mantienes a la gente de ambos juegos yendo a uno y yendo a otro, sobre todo a la gente que le gusta el lore. Va a estar yendo de A-Riders y a The Finals. A-Riders y The Finals porque, pues, sabes, es unido el lore, ¿verdad? Pero pues también es como de, ok, pero en The Finals vas a contar un lore antiguo y en A-Riders vas a contar un lore Ya. futuro. Entonces, para que encaje todo y todo esté así y pues dependiendo qué juego vaya avanzando, que no, o sea, por una parte se oye perfecto y a mí me hubiera encantado que sí, pero por otra parte sé que tiene muchos problemas y más cuando el equipo son separados y no están trabajando, o sea, no es, o sea, como les digo, en la red es una chica y acá es un chico, entonces no son el mismo, entonces o sea, no van a llevar de la mano el lore. A ver, Entonces, ujú. puede ser, perdón, que te interrumpa. Puede ser un poco como, no sé si traigo otra vez mi vena de gachapón, lo siento, pero si habéis jugado los juegos de Hoyoverse, de los Genshin, bueno, en fin, los juegos de Hoyoverse, Cerlezón y Zero y demás, que muchos de ellos tienen cosas en común y viven como en un mundo, o sea, como en el mismo universo, pero no tiene por qué ser en el mismo sitio, ni en la misma línea temporal, ni nada de eso. Entonces, podría ser que Embark de repente se llamara Embarkverso o algo así, y de repente hiciera juegos así de ese rollo, no lo sé. Y de repente mete otra ruleta más. Es que está No, muy es muy buena idea, te digo. En cuanto, por ejemplo, eso mismo, ¿no? Honkai, Genshin, no sé si Zenless Zero, eso sí desconozco totalmente, pero creo que Honkai están y separados, Genshin creo. no son lo mismo, pero tienen muchas similitudes, porque es como que tienen la misma
trama muy parecida, pero cada una en su manera. Igual Bungie con Halo y Destiny y Marathon eran muy parecidos con ciertas diferencias, y ellos habían dicho, el original, no nuevo, el original, lo juro. Entonces, como que tienen muchas similitudes. Bueno, Halo hasta cierto punto, ¿verdad? Ya cuando fue 343 ya se fue, ya no se parece nada, yo creo. Pero, o sea, muchos sí son de que, o sea, tienen como que cierto relación o tienen como que cierto parecido, y yo creo que podrían aplicar lo mismo en The Finals, de que sea muy parecido, pero en este caso es más difícil porque no es muy, o sea, uno es un juego virtual y otro es más como un Fallout, ¿no? Es más un metro, o sea, es más como posapocalíptico. Que se puede, y me encantaría, pero pues no se le puede la cabeza, es decir, no, The Finals es un juego virtual creado por una máquina, ¿sabes? Y de repente aparece el CEO de Bahía, ¿sabes? No sé, es que se les puede ir la pinza en bar, ¿sabes cómo es? A mí me encantaría que metieran lore. Pero a ver, Tony, en el lore sí se habla de que el juego en sí lo lleva una IA, ¿no? Sí, la IA de Finals es una IA tal cual, se podría decir no sabemos si se puede decir como sintiente, o bueno, se traduce como sintiente. Sí, porque una de las conversaciones entre Jun y Scary, él dice que como que le teme a lo que puede hacer la máquina esa, ¿no? La IA. Sí, porque es mismo sintiente y se puede defender. Por ejemplo, la temporada 3, cuando Cien estaba hackeando con el ataque terminal, estaban hackeando pues los servidores y eso, y la IA pues se sintió comprometida. La IA lo que hizo fue reiniciar el servidor. Se reinició tal cual solo la IA sin que lo hicieran ellos, y transportó todo lo puso en default para Kioto en el año 1800 y no sé qué. Entonces la IA misma sola lo hizo. O sea, ni siquiera fue Jun y Scotty, y ellos mismos dicen de que no, pues o sea, bueno, prácticamente es como, no, pues vamos a seguir, el show tiene que seguir, ¿no? O sea, tú di que sí, que Kyoto era el siguiente season prácticamente. Entonces, sí, o sea, la IA es de Finals, pero por ejemplo en Arc Raiders pues es complicado decir uno de alguna IA, es más que nada los robots, que también se pueden considerar como IAs tal cual, pero así como que una IA controle todo en cuanto hasta la misma gente va a estar complicado. Me encantaría que estuvieran unidos, a mí me encantaría, la verdad. Pero en Ark, ojo, el Ark, que son los robots, sí que son una unidad. O sea, como algo así como Skynet, por ejemplo. Sí, algo así. Exactamente. Es el ejemplo perfecto. Ahí sí que es un conjunto. Y pues ya la gente es gente que está sobreviviendo, que no está en ninguna realidad virtual. Pero pues no están conectados con la IA tal cual, porque por ejemplo en The Finals están conectados por el VR, y algunos por el mismo, también por la madre esa de Bahía, que es el que casi el Neuralink 3000, serie 3000. Entonces esa es la única diferencia, que en Outriders es el tal, de hecho ni siquiera se les menciona como Midspace, que es en The Finals, sino se les menciona distinto, y no se les menciona como Midspace. Entonces, o sea, en cierto punto tienes una que otra como coincidencia, pero pues en Arrays es más como, o sea, a pesar de que es como un Skynet, siguen siendo robots en contra de los humanos, y en The Finals no, en The Finals es tal cual una IA, que es el juego, y la gente conectada a esa aplicación o juego, vaya. O metaverso también. Otra cosa que lo aleja de que sea en el mismo universo fueron las revelaciones sobre Disum, Ospus y Vaya, que en los recortes de noticias dijeron que ciertos sectores de Disum ya no se podían operar, también que habían huelgas por Ospus, algo así. Entonces, si eso está pasando en el Midspace, no creo que esté pasando en el mundo de Arc Raiders, que es otra cosita ahí como que lo separa. Sí, porque entre dos hay muy poquito tiempo de separación, y pues como dijo Ili, en Ospius, pues más que nada, por ejemplo, el sector que se tardó un poquito en llegar el cargamento, y de la nada todos hicieron revueltas, y que también había efectos secundarios, como que la piel se te caía, era como que, la verga, espérate, güey. Entonces, pues sí, o sea, como que es que lo que más hace diferencia es el poco tiempo que se lleva Arc Raiders de The Finals, porque pues The Finals es más como en el 2100 más o menos aproximadamente, y pues Arc Raiders creo que no llevan ni 70, 80 años de diferencia. Y pues en una se ve que tienen cargamentos, tienen VR, tienen cosas muy así, y en Arc Raiders pues ya parece que pasó un apocalipsis hace 20 años, 100 años, ¿sí me explico? O sea, ya están todo jodido, todo
Estuvo hecho cagada. Igual Sí, es como si fuera el desenlace, ¿no? Un poco, Ujú, de lo que hubiese pasado en The Final. ajá. Por cierto, mucha de esta información la puede ver en mi canal. te pasé, Tony- te pasé ahí Ya en no el viene que chat. me quieren robar, ahí está mi canal. Tony es Entonces, nuestro experto en lore, por eso lo hemos traído aquí. Gracias, Tony. no, y próximamente voy a traer lo de la season pasada y les digo, que esa ya la tengo muy pendiente, pero la uni es jodida y no me deja. Entonces, pues sí, a mí me encantaría, o sea, a mí lo que me encantaría en este juego, que a lo mejor es lore relleno, si lo podemos ver así hasta cierto punto, al menos en este caso en específico, y es que le metan más seguimiento y más personajes del juego. Por ejemplo, tenemos a Odilia, tenemos a la Valkyria, tenemos bueno, a Arabe en su punto, pues hasta cierto punto, o DD, no quiero pronunciarlo distinto. Sí. Eh, Está DD también, que, o sea, tenemos, por ejemplo, DD, que fue fundadora y la chingada de publicidad. Odilia, que fue una concursante muy buena, pero pues hasta ahí se queda. Entonces a mí me hubiera gustado que metan ciertos como que guiños, ¿no? De que, ay, Odilia está a favor de CNS, o Odilia le encanta esto, y que sigan metiendo cosas a favor de la gente, de los jugadores, para que así tengamos también alguien a qué seguir. Y a la vez como en Ecos que le encantan los gachas, pues así tú también, de que ves un poquito de lore de alguna skin que va a salir la siguiente semana y pues empieza a hacer hype, ¿no? De que, viene este personaje de lore que es, no sé, un trabajador de Hospius que se va a meter al juego y su madre, y pues ya la gente pues va a ver más personajes a los cuales seguir y con cuál encariñarse, ¿no? Como en otros juegos, ¿no? Aunque no es tan, porque en otros juegos el lore va alrededor de ellos, aquí pues no, aquí que sea más como para darle un contexto a algunas skins, vaya, que sí, que nosotros somos el protagonista, hasta cierto, no protagonista, pero somos como un espectador del lore de Finals, pero pues que también tengamos más espectadores NPCs o más personajes así variados, ¿no? Que le metan lore a las ruletas. Que sean canon, Las Vegas está conectado con la ruleta. Igual espero que en algún momento lo expliquen ellos también, porque nos dejan así a nosotros crear teorías conspiranoicas uniendo ahí A ver, enlaces. yo tengo que pero- decir, como experto totalmente, mentira, en los juegos como servicio, especialmente Gachapon y este tipo de cosas, suelen decir las cosas un poquito con cuentagotas. Es verdad que luego explican cosas, y te meten una revelación súper grande de vez en cuando, pero normalmente te lo van dando muy poquito a poco y según lo que ha podido decir Tony, es así. O sea, es como que poco a poco con a lo mejor un eventillo o una season nueva sale y mete más contenido y tal, pero suele ser todo muy lentito. Entonces no os esperéis que de la noche a la mañana haya una revelación súper grande, pero a lo mejor de una season a otra sí puede que pongan alguna cosa chula. No sé. Dice Cristian, es que lo que no saben es que el que hace los guiones de Embark es Tony. Yo, no, que me, no, Por hombre, eso que- sabe tanto, Te ¿no? conocieron. pero que me ya. dé la oportunidad, pero que me den la oportunidad, Hace todos los personajes de Fanboy. Y pero furro. que me den la oportunidad. No, había visto mucha gente de los grupos de Facebook que dicen que están cansados de los fanboys en The Finals. No, ya no me quieren a mí. Pues mira, Ay, hablando ya que habéis sacado el tema de las Riders, os quería preguntar un poco si creéis que le va a generar un poco de competencia al de Finals en cuanto a jugadores y eso, ¿no? Número de jugadores y demás. Y eso, ¿no? Y si lo habéis probado o lo que sea, por las betas. No sé si yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de probarlo, creo que Violeta también. Pero eso, si queréis dar un poco vuestro punto de vista. Yo creo que no le va a jugar en contra, porque durante la última prueba técnica, algo que yo me fijé fue que todo quien jugó la prueba técnica hablaba muy bien de Embark y por conexión obviamente de The Finals. Entonces yo creo que quizás, en mi opinión, eso le ayude a The Finals, a que sea descubierto por gente, porque obviamente son dos géneros totalmente diferentes. Y creo que posiblemente pueda ayudar a The Finals eso de Arc Raiders, de que sea un juegazo que sin duda va a ser un juegazo. Entonces yo creo que le va a jugar al favor, no en contra. Yo estoy un poco de acuerdo, la verdad. Creo que todo lo que sea publicidad, de una forma u otra, la gente dirá, Embar, los que hicieron el de Final, voy a jugarlo. A lo mejor lo juegan. Pues a lo mejor un Nosotros- 50-50. ¿Alguien más probó de los que estamos aquí? ¿Probasteis alguno la beta? No, nadie lo probó. A mí no me la dieron. Yo lo quería jugar y en las dos betas que pusieron en este año no me las dieron. A mí tampoco, no me las dieron.
Ralter, pero me hubieras dicho que estuvieron regalando keys como si fuera pan caliente. A mí al final me dieron 8, creo como 8 keys al inicio me dieron 3 y luego me dieron otras 5 para dar a la gente. Yo no sabía. Sí, es como que te van dando más según juegas Sí. y tal. Sí, sí. Sí, pero a ver, yo personalmente Linda que probé el juego, me pareció que estaba muy guapo. Era un juego que venía muy completo para ser ni siquiera una beta como tal, era una playtest, ¿sabes? O sea, Sí. hay muchas cosas que ahora veíamos que luego van a ser más desarrolladas y mucho mejor ahora que salga el juego. Por lo menos yo estoy esperando que salga. Entonces he estado pendiente de los anuncios, de las actualizaciones, están avisando que NPCs van a estar en Esperanza, que es como la pequeña ciudad de donde sale la gente a pelear contra el ARC, y todo este tipo de detalles. También va a haber como una habitación donde tú puedes tener como, yo no sé si vieron, pero en Riders tienes de mascota un gallo. Ah, Entonces, Scrappy creo que se llama, ¿no? Ah, No, huevos. eso. Entonces se supone que Scrappy, se llama Scrappy, él recoge como lo que queda de la basura y demás, y él te va recolectando más materiales. Y se supone que vas a ver a Scrappy trabajando así como en tu habitación, y puedes tener como más de un Scrappy, una cosa así. Entonces como que sí estoy muy a la expectativa y espero muchísimo el juego, pero no siento para nada que vaya a ser como una competencia, más bien atraer más público a la gente a que conozca los juegos de Embark y que diga, wow, lo han hecho muy bien con este juego, que es un juego mucho más demandante, yo siento, en algunos aspectos que The Finance, y que ha generado demasiada expectativa. Yo conozco gente que nunca ha escuchado de The Finance, pero que está interesada en Arraigers. Entonces yo espero que esa gente luego diga, ¿qué más ha hecho Embark? Y diga, mira, The Finance le voy a dar una pruebita y seguramente les va a gustar. Ay, no. Ay, yo digo que es un 50-50 porque, o sea, a lo mejor yo no pude jugar la playtest, pero Dios santo que cuando estaba la playtest, cómo no me la pasé en los streams de la gente, o estuve viendo inclusive. Y sobre todo, habían muchos de habla inglesa que hacían eso mismo de lo de lore y se ponían a ver todo. Y así, o sea, streameando, viendo todo, y yo, oh, huevos, esto es mi mole. Pero yo creo que es un 50-50 porque mucha gente de Finals también van a querer probar Ark Riders, incluyéndome. Yo me voy a viciar el Ark Riders como no tienes idea. Sí, Entonces, es un 50-50 porque así como tal, sí, mucha gente va a venir para acá porque dice, The Finals es de Embark también. Pero otra gente también va a estar de que también pueden irse de los de Finals para allá. Entonces, quién sabe. Yo digo que eso puede que pase esto, puede que no pase esto. Por eso digo 50-50. Hay que destacar. Se está troleando, yo saco. Sí. Hay que destacar una cosa de las Raiders, que hay mucha gente que tiene la esperanza o se cree que va a ser free to play. Recordad que va a ser de pago, o sea, es algo que está confirmado ya por Embark. No sé si costaba 40 euros o algo así, creo recordar. Aún no lo Pero he eso confirmado, que pero se estima por ahí, sí. se estima, ¿no? Vale. Entonces eso, os lo comento porque, claro, no sé si estáis puestos en ello y si cambia vuestra opinión, en plan, si vais a no jugarlo por eso, o vais a tener vuestras dudas, o vais a esperar quizás a los primeros análisis, primeras reviews. Yo personalmente me lo voy a pillar de salida, ¿eh? Yo. Pero porque me gustó Sí, yo mucho. también. Lucas lo está haciendo Embark, no Nintendo, te aviso. ¿Qué ha dicho? No. 99 Ay, ¿cómo que no es free to play? Bueno, ya fue. Ya fue. Ni Pero es que el problema mando de premium si lo hacen- 40. si lo hacen free to play, el problema es que puede dar pie a que entre gente indeseada, como los hackers, al juego. Entonces Sí. también Es es lo que le como pasó al un Defender. pequeñito Pues, filtro. como quieran, entran. A ver, Pero entrarán, Sí, pero, entrarán menos. sí, pero en caso de que lleguen a banearlos de alguna manera, les va a doler más pagar $40 que hacerse otra cuenta, güey. Ese es un Claro. punto, pero pues Claro. aún así como que, ay no, yo Eso. mira, bro, porque no es gratis, valió madres. Son Tocó 40 trabajar. más el cheto, que no sé cuánto será. No, eran 99, Por eso- ¿no? Más el mando Plus Ultra de 40, ¿no? También. Más una ruleta también. O sea, el gacha. Ruleta O sea, física. De perdido 3K, así, 3K de una, así. No, pues para irlo juntando. Si llego, ¿no? Si Ya. llego. Algo positivo que tengo que decir es que, al menos yo lo que pude probar, está muy bien optimizado de rendimiento. O sea,
no te voy a decir que lo puedes jugar en el jugador, en el ordenador del gobierno, pero a ver, yo creo que toda la gente que he escuchado que ha jugado ha hablado muy bien en ese sentido. Igual, yo lo bajé con todo al mínimo y se veía brutal. Entonces yo lo jugaba hasta Sí. todo al mínimo. Hasta acá me llegó la piedra, Dios, ya sé. Para nada lo he dicho mirándote, Randall. No, yo lo vi, yo vi la cámara, ¿no es cierto? Sí te vio. Yo lo vi. Y lo miraste en el reflejo de sus ojos. Sí, se le vio el reflejo del ojo, ahí se le vio. Lo saqué para móvil, dijo Luca. Le quedó grande el saco. No. Ay, no. No sé. Y bueno, aquí Oye, yo continuando. tengo ganas, ¿eh? Bueno, sí, yo también tengo muchísimas ganas de Darksiders. Sí. Yo quisiera, como volviendo un poquito más a The Finance, quisiera hacerles una pregunta que yo misma no sé cómo responder, ¿vale? Porque, no sé, no me veo añadiendo algo a The Finance. Pero si ustedes pudieran, si fueran un desarrollador, pudieran como atraer algo, ya fuera un gadget, una especialización o un arma a The Finance, ¿cuál sería? Uf. Es difícil, ¿no? Empezamos sacando los melee, sáquenlo todos. Lo que es el A la martillo, chingada. la daga, la espada, sáquenlo No, pero- del juego, por favor. Que saque Pero tiene que ser Kyoto, añadir, ¿no? Bueno, Es si que hacen una es- matemática bien loca ahí en toda álgebra, pues ahí le añadimos subtrayendo, no sé. Pero no, si se le mete al añadimos juego, yo diversión, diría ¿no? un modo que lo he compartido muchísimo en mi canal, un modo que yo quiero en The Finals y yo creo que funcionaría a la perfección, es Bola Loca. No sé si lo conocen, Adbo, Bola Loca, yo sí, creo está que muy bueno. funciona, pero del de que Halo. funciona en The Finals. Eso lo metería yo. Pero ¿cómo es o qué es? Humble. A ver, para los que no conocen Bola Loca, se puede jugar en equipos de, no sé qué cantidad quiera poner Embar, pero digamos 2 equipos de 5 o 4 equipos de 3, como lo tenemos en Cash Out. Y en el centro del mapa aparece una bola, por eso se llama Bola Loca. Diferentes juegos, por ejemplo en Halo es un cráneo. En The Finals podría ser una Namatama que aparece en el centro del mapa y los equipos tienen que ir a controlar el Namatama. Y el equipo que lo aguante por una cierta cantidad de tiempo, ese gana. Pero obviamente que van a estar batallando, defendiendo. El que lleva el Namatama no puede disparar. Y con todos los artilugios y habilidades y la destrucción de The Finals, yo creo que ese modo sería excelente para ese juego. Me Un modo muy recuerda- casual, que nada que ver con lo competitivo. No, bueno. Me recuerda a Harry Potter. Con el Quidditch. Será muy bueno. A ver, ¿qué otra sugerencia tienen por ahí? Yo añadiría, Los cuchillos, oye, no te puso eso. yo añadiría una especie de móvil que cuando lo pulsas explota todo el mapa. Ya está. Una look de O sea, tal cual, ¿eh? Explota muere todo el mundo, explota todo el mapa y termina la partida. Ya está. Se Yo me diría cuida. que agreguen la torreta 2, güey, la torreta 2, porque la torreta 1 no fue lo suficientemente buena, güey. Por eso hay que sacar la torreta 2, porque esta sí va a estar buena, güey. Que saquen Cargue otra la torreta. torreta a un perrito robótico. Un Es lo que hay que dron, hacer. yo qué sé. Sí, tipo Battlefield 2042, le das órdenes de que se quede vigilando, tipo torreta como la que tenemos ahora, o un modo que te persiga. Porque la torreta de ahora no sirve para absolutamente nada. Bueno, cuando Mm. 3 medianos te ponen en una caja 3 torretas Caray, que pero, tienes que robar, Caray, pero si son Oh my 3, God, oh my obviamente God. que tiene que ser algo. Si con 3 no haces nada, pero una solita no hace nada. Hay algo llamado decodificador de datos. O Eso con, no un, existe. o Eso con una también GU, o con una GU o un DIMA, tiras la caja, con la GU los Con la tapas. Google, sí. ¿Qué más hay? Pues puedes dispararle de lejitos donde no te dispare. O pues hay mucho Sí, counter es muy para las fácil torretas. hacerle counter Aunque a sean la- 3. Yo digo Ok. que la torreta debería activarse más rápido y quizás aguantar un poquito más. Porque antes de que levante la cabeza la torreta, hace rato que la han destruido 3 veces. Pues creo que lo bufearon, ¿no? Desde que salió temporada bufearon tantito la reacción, creo. Y No, es lo cooldown. que hace es que se recargue más rápido, pero aún Es así que sigue el igual de cooldown. lenta. Pero según el yo también cooldown, la sí. reacción. Pero sí es No, la no. reacción principal Solamente- o cuando se recarga otra vez. no, solamente disminuyeron el cooldown para ponerla y Sí. quitarla. En las Sí. notas del parche estaba.
Por ahí alguien dice que hace falta de pronto un gadget que te haga lento, tipo que ponga hielo en el suelo y vayas más lento. Sería No, bastante por ¿Qué guay. les favor, parece eso? es muy... Otro elemento nuevo en el juego. Está el No. veneno, el fuego y ahora el hielo. Una idea que a mí se me había ocurrido fue Guapo. para el cubo de antigravedad, si se puede, ¿cómo se dice?, girar su orientación y crear túneles de gravedad que te hagan más rápido, que te disparen, tipo un cañón ahí, no sé. Qué guay. En vez de solamente que flotes hacia arriba, sino que le cambias la orientación, lo pones vertical o que se pueda ajustar igual que el jump pad cuando lo pones ahí en la GU, que lo pueda como que orientar, lo pones ahí diagonal y salen disparados. Eso me hubiese gustado para ese artilugio. Ok, Molaría, ¿eh? Sería bastante chulo. la Yo Yo verdad. lo pondría por lo escuchado- ligero. Póndase. Yo he escuchado que hay gente que dice que le gustaría un modo de Battle Royale. A mí no me gustaría, pero no De sé acuerdo, ustedes estoy qué totalmente de piensan. acuerdo. De acuerdo también que no. Totalmente de acuerdo. No, no, no. No, otro rollo, no. Otro No, rollo, a mí no me gustaría porque yo siento que le quitarían como el chiste a lo que realmente es The Finance, o sea, porque siento que The Finance, Sí. justamente por su modo de juego, es diferente. Entonces siento que un Battle Royale ya no me... Si lo vemos como un Battle Royale tradicional, tipo, digamos, Warzone o PUBG o el mismo Fortnite, quizás así no funcione, pero, y me remonto otra vez en uno de mis juegos favoritos, Halo Infinite, tenía un modo al principio que se llamaba The Last Part Standing, que era un tipo Battle Royale, pero no era Battle Royale. El único elemento Battle Royale que tenía era que a la final quedaba un solo jugador de pie, que es lo que es un Battle Royale, pero ya la mecánica era muy diferente e incluso tenía mucho parecido con The Finals, donde cada jugador tenía una cierta cantidad de monedas que podía utilizar para volver a la partida. Eso ya lo tenemos en The Finals. También la cantidad de jugadores era la misma, 12 jugadores en un mapa mucho más pequeño que los mapas que tenemos ahora en The Finals. Y algo que ha comprobado Team Deathmatch es que no importa si te enfrentas contra todo un equipo de pesados, si son un equipo de pesados mancos, igual le puedes hacer frente. No es como que si elijo el pesado ya gané la partida porque tengo más vida. No, también ahí entra en juego la destrucción, que no cambiaría, estaría ahí, y utilizar todos los artilugios y habilidades que ya tenemos en el juego. Yo creo que un modo así, como lo hizo Halo, caería muy bien en The Finals, pero un modo tradicional Battle Royale no, obviamente. O sea, yo estoy un poquito a favor de lo que dice Giselle, porque no sé si recordaréis el Splitgate 2 que salió, el juego este que ponías como portales y se asemejaba a una especie de Halo y tal. Una de las críticas principales que le cayó fue precisamente que tenía un modo Battle Royale. Que ellos anunciaban como un juego que venía a revolucionar la industria de los shooters, que en parte es lo que está haciendo The Finals. Y una de las críticas más grandes que le cayó... Salud, Violeta. Una de las críticas Salud. más grandes que le cayó fue precisamente eso, el modo Battle Royale. Creo que puede ser un añadido chulo, pero también entiendo que han probado cosas similares, como por ejemplo Terminal Attack, que directamente en esta season lo han eliminado, porque es un fracaso absoluto. Fíjate lo que pasa con Terminal Attack. Limita demasiado y cambia cómo se juega The Finals. En un modo donde no puedes recorrer todo el mapa ni usar la destrucción a su máximo potencial, obviamente no encaja, porque ya no es The Finals. The Finals es ese dinamismo, como lo explicaron ahí en el video que lanzaron hace unos días. Siempre y cuando todos los elementos de The Finals sigan intactos, yo creo que el modo caería bien. Bueno, pero las destrucciones siguen estando en Terminal Attack. Quizás no Sí, con tanta rejugabilidad. Exacto, reducida. Es que, bueno, por ejemplo, retomando el ejemplo de Halo, ese salió como ya después de un año, y si yo me acuerdo bien, creo que ese modo no duró mucho. Bueno, sí duró, pero Salió no con el vivo, juego, pero no lo vivo, cancelaron de porque uno. mucha gente no le gustó, incluyéndome. Creo que ese modo de juego, o sea, no era muy bueno para la espera de un año entero, pero, o sea, es que para eso se tenía que adaptarlo muchísimo, pero en The Finals pues están pues las variables que son, por ejemplo, no es lo mismo que Halo, porque en Halo pues todavía tienes la recogida de armas, los power-ups, pero por ejemplo aquí tú tienes tu propia build, que es prácticamente así. Y por ejemplo, ¿cómo por eso digo, balancearías eso sería como lo están haciendo en el modo de Gun Game en la versión china, donde tienes que ir a hacerte eliminaciones para cambiar de arma? Así funcionaba en el modo de Halo, que digamos empiezas con por decir un arma cualquiera, la M11, te haces una eliminación y cambias a la XP, o 2 eliminaciones más y te cambias a la FAMAS y tú decides si quieres cambiar de arma o quedarte con la misma arma. Obviamente habría que hacerle ajustes, pero yo creo que un modo así sí cae en The Finals.
Yo no sé, También- porque luego ahí recaes en las armas y los desarrolladores dijeron que también eran importantes los artilugios. Y pues, por ejemplo, una torreta ahí no serviría de mucho porque hay un anillo que está cerrando todo como va el rollado. O, por ejemplo, el refrigerador tampoco, el curar tampoco porque estaría solo. Entonces Yo aún depende, así, pero se me hace que no. quitando la parte de gameplay como tal, creo que también hay un aspecto súper importante que muchas veces no tenemos en cuenta, y es el número de jugadores. O sea, tenemos un número de jugadores muy limitado, al menos aquí en general, ¿no? En global, digamos, quitando la parte de China. Entonces, mientras más modos de juego haya y más regiones haya, más difícil es encontrar partidas. Y una de las cosas muy buenas que tiene el The Final es precisamente que encuentra partidas hiper rápido. O sea, es de los juegos que, honestamente, más rápido encuentra partidas de los que he jugado multijugador. Es una locura. Entonces, ya se notó, por ejemplo, cuando metieron Terminal Attack, como que se dividió mucho la comunidad en ese sentido. De hecho, ahora, por ejemplo, han metido de forma permanente el modo de juego face to face, el de cara a cara, y han quitado el de Terminal Attack porque no quieren tener como demasiados modos de juego, porque puede saturar eso y puede dividir demasiado la comunidad. Entonces, si creamos un Battle Royale, que lo quieras o no, necesitas un número de jugadores grande en cada partida, y para encontrar partidas rápidas y demás, creo que No, generaría si lo problemas. implementan igual que de Halo, era la misma cantidad, 12 jugadores. Quizás, mira, una 12 cosa que sí te jugadores y puedo como comprar. como modo de tiempo limitado. Es decir, no que lo metan al juego, pero que lo prueben, porque no pierden nada Sí. con probarlo. Sí, no, por probar no, o sea, no pierden nada. Yo creo que lo que pueden hacer, y esto es algo que creo que van a hacer de cara al futuro, porque ya estamos viendo mejoras, es el tema de meter bots dentro de partidas. Sí. Porque los dummies últimamente han mejorado muchísimo la inteligencia. No sé si habéis jugado al último campo de pruebas que han puesto, los últimos dos, Sí. pero Sí. uno de ellos es defender un cobro y son súper inteligentes los dummies. O sea, tú pones goo o pones barricadas y te intentan rodear, disparan, las rompen. Son como. Están cogiendo un poco como la inteligencia artificial que tiene las Riders, ¿no? Con sus bots, que para mi gusto está súper bien hecha. Y creo que eso lo vamos a ver en un futuro, no sé si próximo o no, pero en un futuro lo veremos en The Final. Y quizás esto pueda ayudar a lo mejor a un modo Battle Royale o World Tour, quién sabe. Me encantaría un modo más de PvE, así como contra los bots. Claro, Sí. no tal cual lore, o sea, de campaña, pero no estaría mal un modo horda, porque por ejemplo lo que vi de los Dummies es que se están notando muy bien, pero encontré varias fallas. Cuando te pones una GU, Claro. se apendejan, ya no saben nada, También entonces depende de la dificultad que pongas, porque los dummies tienen principiante, intermedio y avanzado, y dependiendo de qué dificultad pongas, pues son más. yo siempre pongo avanzado. Entonces, Yo siempre pongo avanzado y siempre se atontan con la invisibilidad, con la GU, las minas los pisan y la torreta la ignoran cuando se está disparando. Y me encantaría que los mejoraran para tanto metieran bots en partidas como para si se te sale un jugador, pues el bot Sí. mínimo aunque te ayude en algo, pero que esté ahí, ¿verdad? Porque pues es mucha desventaja lo de 3 contra 2 o dependiendo del modo. O sea, porque hay modos de más gente y pues ahí sí. O sea, por ejemplo, los cash outs que son de 4 equipos, pues 2 contra 3 contra 3 contra 3, pues complicadísimo. Y por ejemplo, a mí lo que me gustaría sería inclusive modos, eventos así de lore, pero que tengan eso de contra los dummies. Por ejemplo, eso parecía en la temporada 7. Hubieron varias cosas que me agüitaron que no vi en el final de la temporada 7, pero había uno donde salían un chorro de dummies así puestos en fila. Y yo dije, oh my god, imagínate un modo así, un modo horda, un modo así de, no sé, vaya atacando a Pero sí habían un... mencionado en un AMA en Reddit, sí mencionaron un modo PvE, ¿no? Ujú. Aunque todavía no sale, pero se habían dicho que estaban planeando. Pero es lo que a mí me encantaría, es un modo más horda y no tanto como los de campo de prueba. Porque, o sea, y que los mejoren. A mí me gustaría que mejoren porque te lo juro que ya empecé de que no voy a usar cuando me meto campo de prueba en avanzado. Yo digo, no voy a usar estos artilugios porque yo sé que con esos artilugios no tengo que hacer nada. Pues se hace solo. Entonces, como que no, me voy así como tal. Entonces, a mí me encantaría, no sé, algo así como un modo, o sea, no sé, algún modo de CNS que está defendiéndose de los bots de valla o yo qué voy a saber. Algo así estaría con madre que sacaran y sí tengo en cuenta que dijeron que iban a sacar, quién sabe cuándo, pero me encantaría que fuera pronto. Yo recuerdo, por ejemplo, el Overwatch, uno de los eventos que más me gustó, por sacar una comparación rápida, era precisamente un modo que pusieron en Halloween, que era de matar bichos y aguantar oleadas hasta que terminara la partida. Incluso pusieron un modo que era infinito, era aguantar oleadas lo máximo que pudiera. Y creo que algo así estaría chulo, quizás como evento o algo temporal, por probar un poco. Creo que podría estar chulo. Además para gente casual, ¿no? Que quizás no quiera algo tan... Lo bueno que tan pueden hardcore. meter es un modo de tiempo limitado y, como dije, Claro. no pierden nada con eso estaría bien. Claro.
Todos con minigun. Bots con minigun. Minigun perdón. y- oh my god, será con madre. De por sí, el bot gordo con Lewis no falla ni una bala. Ahora imagínate con el minigun, Dios santo, esa cosa va a ser horrible. Un modo Y donde tengan 20. que derribar al Ned, que no hizo absolutamente nada en ese evento. Ay, no, no, no les hacen net, yo lo odio con el alma. Nomás avienta piedras y ya. Ah. Nomás Está muy avienta divertido. piedras. Eso desinstalo. Vendida de humo, para mí fue una vendida de humo Un horrible. dron, un artilugio para ralentizar un área designada, un rifle silenciado para el rezado y un holograma señuelo. A ver, de ahí el único que me llama es el holograma señuelo y el dron. De resto, meh. Yo quiero un Barret 50 para el pesado, güey. Por favor. No, no, ya tienes el Basta. revólver, ya, por Un favor. carrito de Ya, supermercado para por Mónaco. favor, no más Un arma armas que con sea choque. un generador de nuques, ¿no? Ya que estamos. Ya, Ya, tiramos la ¿no? casa por la ventana. O sea, Le picas un botón y se wipea todos los equipos menos el tuyo, de una, güey. No, me Oigan. estragamos. A todas estas, ¿ustedes qué main juegan? Yo ligero mediano. Ok. Yo soy men medio. Por siempre. ATP medio por siempre. Medio también. P90 y. Bueno, P90 y el repetidor. Me encanta esa arma. está muy bien, últimamente. Yo le varía las armas, pero siempre he sido soporte. Curar, desfibrilador, un Jumpa o Zipline para ayudar a las gordos o medianos del equipo, que a veces no llevan movilidad. Y el tercero lo varío. Doble movilidad, minas, granadas. Pero siempre soporte. Por algo el sub en mi nombre. De ahí viene, ¿no? Ajá. Yo siempre he sido medio, lo que pasa es que últimamente, sobre todo esta season, estoy tirando más por el gordo. De hecho, siempre que he conseguido diamante en Ranked o he conseguido rangos altos o lo que sea, ha sido con el gordo. O sea, es increíble. No sé qué tiene, la supervivencia o algo. A lo Que mejor. tiene... Es que aguanta mucho. Y luego la defensa que tiene con las barreras, el domo, Claro. la barrera de mano, la vida. Es mucha Igual yo supervivencia. Yo siento que un team de solo medianos no siempre es sostenible. Es bueno tener por lo menos un pesado o un ligero. Mm. Embark, por favor, quita el escudo balístico. Sí. Ay, ay, Sin embargo, el Tenemos- doble por el pase Ultimate si sacan eso. Teníamos, de hecho, una pregunta, si queréis la hacemos, que A es ver. respectivamente sobre el escudo antidisturbio. ¿Qué opináis, no? Del escudo antidisturbio y en general un poco de las armas melee, porque le han hecho un montón de cambios. Yo que sé, a la espada, por ejemplo, la han modificado a la pobre lo más grande. Entonces, no sé qué opináis un poco sobre eso. Y a mí, la verdad, yo, por hacer la primera opinión, estoy harto de los escudos antidisturbios. No, me amargan la existencia. No puedo más. Yo creo. Yo las sacara todas. A mí me gustan más cuando los juegos tienen, por ejemplo, y otra vez me remonto en mi juego favorito, Halo, cuando algunas armas tienen una utilidad doble. Por ejemplo, los que han jugado Halo saben que la pistola plasma, la cargas para romper escudos, ¿no? O la puedes usar como una pistola cualquiera. A mí, yo prefiero armas que tengan doble uso a que tengamos un montón de armas que sean un poquito como que canzonas, como la daga o la espada. Yo la sacaría. No sé, yo más que sacarlo he pensado en maneras de intentar. Esperen, ¿Cómo antes de que responda nerfearlo? Ralter, él es espada player. ¿Vale? Ah, con razón. Literal. Continúen. Mira, la espada Mira ya estoy nomás. contento Todo lo que diga porque queda anulado. Sí, Ya. estaba rota, lo admito, Mute. pero actualmente créeme que es muy fácil contener a alguien con espada. Pero, tío, yo lo que hacía con el escudo balístico es simplemente meterle un límite de cuánto daño puedes cubrir. O sea, no sé, como si por ejemplo recibiste 250 de daño en el escudo, como que haga una animación en la que se canse de estar manteniendo el escudo. Y así te da una chance Bueno. de poder matarlo al que lleva. También sería Claro. bueno si, o no sé qué le parece a usted, pero el antidisturbio, el escudo, tiene como una ventanita, ¿no? Esa Ujú. debería romperse después de un tiempo y que el usuario reciba daño. También. Como quiera, creo que lo nerfearon esta season un poquillo, pero Dios Muy santo, poco. la mitad de la temporada pasada, Dios santo, con ese escudo, con 1000 de alcance y golpea 2 milisegundos, Dios santo, Dios santo. Yo te lo Pero juro. no,
las armas melee, yo creo que sí pueden funcionar. Algunas están bien, otras están muy abajo, como la lanza creo que está muy abajo, al menos de que sea power shift, pero pues para un solo modo, pues no sirve para mí si no es un solo modo. Tiene que ser útil en varios modos. Y pues bueno, ahorita creo que la espada ahorita creo que no está tan fuerte. O sea, está fuerte, pero no rota como antes. Y el ¿Sabes que escudo. en esta temporada con la P90 se me ha hecho muy fácil lidiar con ligeros que llevan dash y daga o espada? Pero aún así, yo lo que creo es que las armas melee como que rompen un poquito. Por lo menos para mí, la experiencia del juego la hacen cansona, no la hacen divertida. Para Es mí. divertida para el que la usa. Sí, para el que la usa, Claro. claro. Ay, por ahí anda, Para nuques. creo que en los comentarios un compañero que se llama Para Santi, nuques. que es una bestia con la daga, pero no. Yo me acuerdo, Ralter, estar gritando mientras devasta hacia un grupo completo diciendo barbaridades, disfrutando la sangre en el suelo. Y yo diciéndole, bro, ¿qué acabas de hacer? No sé, pero me divertí. Borren al ligero, güey. Sí. Yo Más fácil, güey. Respecto al escudo. Dime, perdón. Debes admitir que esto es culpa de él. Es que Letro le enseñó a usar la espada. Y eso también sabe usarla muy bien. Daba miedo. Ya no la usa, por razones obvias. Pero bueno, yo respecto a lo del escudo antidisturbio, yo lo que diría es que arreglaran la hitbox, simplemente. Sí, completamente. También, Muy sí, mal. la arreglen. O sea, que la arreglen. Si no la quieren arreglar, por lo menos súbeme un poquito que le pueda disparar los pies al enemigo. Es que le disparo a la Sí. parte en la que no tiene el escudo y le cuenta como parte del escudo. Y es como, tío, es que entonces no te puedo matar. No sé qué hacer, te doy un besito. Igual. En plan, me acerco a ti y te doy un besito. No entiendo qué hago. Igual, no sé si has visto que también hay como clips o fotos que han mostrado, y también me ha pasado a mí, que abre el escudo y como la animación entre abrir y cerrar es medianamente rápida, como que no llega a captar que se abrió el escudo y no cuenta el disparo, por más que el escudo esté abierto. Y es absurdo. O sea, Yo lo que veo es que la gente lo que hace es que en vez de ir en línea recta, va en línea recta, pero mirando Los para allá. deladitos, sí. Porque, sí, de ladito, porque el escudo antidisturbio, aunque tú no lo tengas puesto delante, sigue Igual teniendo bloquea. hitbox. Entonces, si vas inclinado ligeramente mientras andas en diagonal, realmente estás parando las balas. O sea, es lo mismo que tenerlo puesto, pero sin tener que tenerlo puesto. Y puedes pegar de mientras tanto. Entonces, tienen que hacer algún cambio. O sea, yo creo que de hecho podrían revertir los cambios que le han hecho con el tema de que alcance más lejos a los enemigos, con el ataque principal y tal, si arreglan lo de la hitbox. Porque entonces puedes hacerle counter al escudo. El problema es que a día de hoy no se lo puede hacer counter de forma útil, digamos, o viable. Es que el counter nada más llegan como 2, 3 cosas en específico y muchas son como de, por ejemplo, el pesado con lanzallamas o el mediano con lanzagranadas, pero son cosas así muy, muy específicas, así muy no, específicas. Yo he visto también Ligero con katana. Yo he visto como igual un mediano con escudo antidisturbios destruye en 2 minutos a un pesado. Sí. Ujú. O sea, Me- Sí, con el golpe melee. Y inclusive el golpe también cuando lo que hacen cuando dan el golpe, giran la cámara para que el escudo, porque pues de cerca pues están desprotegidos por el golpe, pero pues golpean y giran la cámara para que siga cubriendo el escudo. Entonces juegan mucho con cámara los de escudo, pero es que, o sea, eso mismo de que te obligan por ejemplo, si eres un mediano, solo te queda jugar con lanzagranadas, porque una mina o una granada de fuego no lo va a matar. Y en las granadas, pues todavía tiene el counter de la torreta AP. Que sí, que si no para muchas granadas puede ser, pero pues mínimo así ya te tanqueó, ya te acercó, ya te mató. Y que si estás cerca es un suicidio, te matas tú antes que Ajá. matar tú al Ujú. enemigo. Y el pesado, pues bueno, pues mucho tiene hoja en la embestida, que inclusive el escudo la bloquea. También bloquea las granadas el mediano a veces. La embestida también, pero a veces te la puede bloquear. También algunos espadas o las espadas, los golpes de espada y así también a veces te los puede bloquear también el escudo. El fuego no, el fuego es el único que sí, ese sí te va a pegar. Entonces el lanzallamas es el único específico que puede hacerle daño bien. Entonces, como que el escudo te limita bastante o bueno, tienes una gorda con lanzallamas, o ten un chingo de suerte y fe, porque si no, no vas a ganarle esa chingadera. Entonces yo siento que deberían arreglar la hitbox
Y no sé, a lo mejor alguno que otro cambio de eso mismo de no sé, lanzagranadas, o que la hitbox, o que no golpee tan rápido, o que tenga menos alcance, o sea, que no, o sea, que sea viable, pero que no sea roto como está, y como, o sea, y ahorita a lo mejor no está tan roto, pero sigue estando molesto, porque pues la hitbox es lo Claro. que más molesto. Bueno, Entonces, ya teniendo un poco claras sus opiniones, aunque yo no he escuchado a Giselle, no sé qué piensa Giselle. Yo odio el escudo, o sea, de verdad a mí me causa demasiado problema cuando me toca un escudo porque también, por ejemplo, para huir, no, es imposible, o sea, no puedes huir porque tiene como un ligero, como una asistencia cuando golpea, entonces como quiera, aunque huyas, te va a alcanzar. Entonces, eso es horrible, a mí no me gusta, odio el escudo de verdad. Vale, entonces les pregunto ahora a Estamos de ustedes, acuerdo. ¿cuál arma eliminarían del juego? El escudo. Solo una, no se porque está rota, porque no esté rota. Solo Vale. una. Para hacerlo guay, porque vais a decir todos el escudo. Estoy viendo. El escudo Para no. hacerlo guay, Escudo. vamos a decir una cada uno, pero que no se repita, ¿sabes? Para que no sea tan La feo. daga. La daga. El escudo lo cuento ya como en plan. Como uno, Si general. queréis lo digo yo, el escudo, venga. Vale, vamos dos, el escudo, la daga. Yo la espada. Puros Espada melees. doble. Ya son Yo dos veo. opciones y Cadí la lanzada, vamos. Pues que yo creo que son puras armas melee, ¿no? O sea, realmente son las más cochinas. Eso es lo que digo, las armas melee no es que sean un problemazo porque no siempre te encuentras en todas las partidas con estas armas, pero cuando sí te encuentras, como que por lo menos para mí, la calidad del juego baja muchísimo. Pues es más molesto que cualquier otra cosa. No es ni siquiera no, porque eres manco y no sabes usar la daga. No, es que se siente como que no, estoy jugando acá, voy a robar, pero viene uno con una daga, hace un giro que no sé ni cómo lo hace y ni siquiera sí. estoy ahí parado y me ha matado. Entonces, como que Sí. son cosas que hacen que el juego se sienta tan feo. No es tan solo porque sean melee. De hecho, bueno, a mi stream llegó una viewer gringa que me enseñó clips y me enseñó, hacía videos para YouTube. Bueno, me enseñó un video de YouTube de ella donde explicaba cómo, y es que con la daga, cuando se pega mucho con el personaje enemigo, como que se clipean, se juntan, y aunque esté enfrente, el hit lo cuenta como de espalda, y a veces por eso a mí también me enoja eso, porque es como que estaba de eso está muy frente, mal. o giré muy Sí. rápido, o estaba de frente, o lo que sea, o ni siquiera giré, o sea, estaba de frente, y aún así me guanchoteó. Y es porque se clipea a los enemigos, y eso es lo que lo pasa. Entonces, por eso muchas veces los que juegan daga generalmente giran la pantalla, hacen el pinche, así, mueven el mouse en vergüenza para, pues, o el control, la mira, para que lo mismo de que se clipee y se cuenta de espaldas el hit. Y eso está rotísimo porque está roto, o sea, no sirve bien por lo del clipeo. Mira, te creo que llegue en algún momento el mismo nerfeo que le hicieron a la espada, güey, para la daga. Que no puedas simplemente hacer un giro de 360 y poder pegar un hit en la espalda, porque a la espada le hicieron eso. Le nerfearon de manera que no podías salir ya de cierto ángulo. Entonces, si en algún momento ven que también tiene que ser obligatorio para la daga, lo van a meter. Pues ojalá. Sí. El problema que tiene, uno de los problemas grandes que tiene el The Final es el tema del netcode, que es básicamente, para resumirlo, el cómo registra el servidor tanto las acciones que tú haces como el daño que tú haces, el impacto y demás. Y, por ejemplo, con los dashes se nota muchísimo, o sea, es una barbaridad lo que se nota. Y bueno, también lo notaréis incluso sin dashes. O sea, si muchas veces cruzáis una puerta, os están disparando, ¿no? O cruzáis una puerta y cuando ya estáis dentro de la casa y en cobertura, morís. Porque el juego detecta que no has entrado realmente, aunque tú sí lo veas, tú no has entrado según el servidor, ¿vale? Básicamente. Y esto pasa también, pues eso, con la daga. En plan, tú ves que el enemigo de repente se acerca y antes de que puedas hacer nada te ha matado. O eso, ¿no? O como que se gira en el último momento y te da sin que tú puedas reaccionar. Es un poco frustrante. Yo creo que el problema es que es frustrante. Porque Bueno, pero- incluso con mal netcode se podría... Con lo que ha dicho Ralter, por ejemplo, se podría hacer algo chulo. Igual que la espada. Pero también hay que aplaudirle, gracias a veces que tenemos las instrucciones en simultáneo todos. No, sí. O sea, por supuesto. Yo no quiero...
no quiero echarle mierda a Ember porque de verdad el dinero que se estará gastando en los servidores tiene que ser una barbaridad. Brutal. Pero bueno, es eso, ¿no? Es una cosa que tú a nivel usuario tú te pones a jugar y muchas veces lo notas, ¿no? Y A ver, hay espere. veces que es un poco frustrante. Ralter dijo arma. No. El lanzallamas. El No lo dije, lanzallamas. pero sí. Ok, lanzallamas, daga, espada, antidisturbios. ¿Cuál otro han dicho? Yo dije Falta doble, healing. espada doble. La espada doble. Sí. Yo digo, aunque lo hayan corregido, no quiero volver a ver el lanzagranadas en la vida. No lo quiero. Yo entiendo Estaba que entre muchos decir el. Muy El divertido. lanzagranadas usar. yo diría que debería Lanzagranadas ser y un artilugio, como Hay el una- RPG. Hay Sí, un arma que estoy nadie de está acuerdo. pensando. ¿Cuál? Yo tengo una en mente, pero Ah, ¿qué he bueno, dicho? primero tú. Sí, Violet, ¿La primero tú. lanza Yo quizá? yo iba a decir la shorty, la escopeta de doble Sí, cañón de ligero. Sí, esa madre está rota Lo también. dijeron como 5 veces en el chat. Siento, ¿verdad? Ralter. Creo Pero que no, muchos pero lo no aquí odian. nosotros, pero no aquí nosotros. Y yo pues como dijeron un arma, yo no quise volver a interrumpir por decir esa. Pero esa No, madre no. también, el guanchoteo que tiene, inclusive para el mediano, y sobre todo por el guanchoteo de disparo melee, o 2 disparos, es horrible también. Sobre todo porque tiene también mucha distancia. Y que Ok. puedas matar a un gordo de 2 tiros. Sí, A mí es me una parece, burrada. O sea, entiendo por qué lo hacen, pero es muy frustrante No. cuando te viene un ligerillo y te hace pipi y como, "Tú, tío, te No, triplico incluso la para vida". medianos, yo creo, para todos es como, ¿qué carajos? Ya. Sí, sí. No Pero, sé. pero inclusive tiene mucha distancia. O sea, yo creo que a lo mejor el concepto está bien, pero siempre y cuando sea de corto alcance. Pero hay veces que Qué horror. estás lejitos y aún así te guanchoteas y es como que, what the fuck, hermano, estás hasta allá. Yo siendo usuario de la shorty, sí es muy ridículo a veces el alcance del daño. En resumidas cuentas, Ahí. banda, Ralter usa todo lo que ustedes puedan odiar. Mm, Lo explota Exactamente. hasta el último Mm. momento. Pero él reconoce que son explotables, ¿vale? Sí. sí, Tiene pues algo es- de moral. Por lo menos no está quejándose diciendo, ay, pero no la nerfeen, déjenla como está. Porque luego ves gente que sobreexplotaba todos los defectos que tenían, por ejemplo, la espada, y después decían, no, pero ¿cómo le pudiste haber hecho eso a mi espada? No. Se le perdona por zurra, dicen aquí. no, Increíble. Esta pregunta, por cierto, venía acompañada de un gadget también. Pero pues dije solo arma. Ahora, si fuera un gadget, ¿cuál eliminarían? Yo personalmente no sé. Los Yo tengo gadgets uno no les muy tengo- claro. Yo diría Yo tengo uno muy claro. dos. dardo Yo también. rastreador de ligero. ¿Cuál? ¿Cuál? El ¿Por qué dardo no ese se usa, mi bro? de ligero. Sí, ¿qué hace en el Si no juego? lo usa nadie. No, No pero sirve. si no- O si sea, no lo lo usaron, quitas será por literalmente eso. Otra todo cosa. sigue igual. no, lo pero si- reemplaza. Pero me imagino que es por eso, ¿no? Porque no funciona. O porque really. Sí, porque no sirve para nada que lo reemplacen con otra cosa, ahí ocupando espacio, que traigan mejor De lo la mejor. habilidad esa del mediano, No. ¿cuál era? La visión táctica o como se llamara. Térmica. Que se podía, Ah, no, no. la que se podía ver a través de la pared del mediano. el mediano que era como un Bloodhound, pero que fallaba mal y se veía a través del otro lado del mapa. Sí, que traigan Igual eso y hack. que saquen esa otra Sí. cosa. Ah, A ver, el que dijo yo eliminaría los ítems de curación, bro. No. ¡Hala, nah, hala! sáquese. No, Bro, no, Mi no, soporte. no, no. A mí me va a quitar mi Más- soporte, güey. Además, os quitas varios artilugios, además. Me Le quitas quitas 3, a ¿no? todos, Les quitas le el quitas rayo. al Todo el pesado, juego. le quitas al mediano, le quitas al hero, no, no. Hala, hala, hala. Eso no. Mm, Yo eliminaría la visión térmica. sí. Siento por que sí, 100%. Siento que ahorita que no está activa, no manches, las partidas han sido una preciosura. O sea, de verdad, siento que está, o sea, por ejemplo, el humo con el que lo usan casi siempre la visión térmica, siento que es demasiado denso y se expande demasiado. Entonces, pues es una ventaja muy cañona para los ligeros. Y ahorita que no está activa, siento que como que ha habido más paz en el juego, la verdad. Sí. Aparte es más de gratis, porque es tal cual verlo en todo momento. Mínimo la granada al sonar de ligero tiene pulsos que es a cada rato, entonces tienes que como quiera pensarle en dónde está. Y la madre del mediano y la gorda, que es el sensor, está puesta en un lado en específico y con cierta área, pero esa no, esa de ligero es muy de gratis, es muy de... Nomás le picas, ya tienes todo el mapa, puedes ver otra vez a todos los enemigos, es como que nah.
O sea, guácala, o sea. Supone que la han quitado porque había un bug, no porque la Exacto. quieren reworkear, en teoría. Sí, porque había un Eso bug, dijeron, pero eso ojalá, Volverá, ojalá la disfrutad quiten. mientras podáis. Así como el taser cuando se fue. Dios santo, qué bonito era The Finals eso de ese tiempo, fue muy bonito. Sí, güey. Sí. Igual me Ese tiempo gustó el rework que le hicieron, ¿eh? A mí también. Es A mí que igual. está bueno porque es más para interrumpir, no es para matar. Aunque Claro. sí, que en un duelo pues también funciona para de un 2 contra 1, pues te lo haces 1 contra 1 Sí, rápido. pues. Pero por La ejemplo, visión térmica en medio. ¿What? No, por favor. no, por favor. Todo menos eso. Yo me acuerdo que me habían dicho que cuando salió la temporada 7, las curaciones estaban muy fuertes por su fusil ligero y la bola y todas estas curaciones hacían que el que robara fuera muy fácil. Pero pues tenías la GU y el taser nuevo, el nulificador, que prácticamente interrumpían de gratis. Entonces, por más que ahí el punto era no matar, sino interrumpir, vaya. Y era donde entraba el nulificador nuevo. Porque muchos decían, no, pues es que mucha curación, sobre todo el ligero. Y es verdad. Pero, pues, por ejemplo, en el caso de robar, pues tienes el nulificador para cancelar, la GU pues, se la avientas en la jeta del enemigo y se lo detiene. Entonces, yo me acuerdo que el nulificador, el cambio que le hicieron estuvo bueno. Antes de eso estaba rotísimo y todavía me acuerdo de los clips que tenía yo con Shorty en la beta, con el taser y Dios santo, Sí. qué buenos tiempos cuando one-shoteaba. Lucas, descansa. Es que ya son las 4 de la mañana aquí, casi 5. Sí. 4. Sí. Yo voy a decir un artilugio, porque me quiero quedar tranquilo diciendo esto, si no exploto. El perno bloqueador de la clase pesada, qué molesto es. Mira, no os digo que lo quiten, o sea, si quieres, Ember no hace falta que lo quiten, no hace falta llegar a ese extremo, pero al menos bájale la vida, por Dios, no puede ser que le meta medio cargador del arma y no se rompa. O sea, la única forma de hacerle counter a ese artilugio es no estando ahí, básicamente. Porque si le disparas, en el tiempo que le estás disparando ya te has matado, no te da tiempo a romperlo. Y si le tiras una granada glitch, que sería la otra alternativa, entre que la tiras y explota, tarda lo mismo que tú rompiéndolo con el arma. Entonces, o le bajas la vida a ese artilugio para que te dé la posibilidad de poder huir cuando están enganchados con el perno, o lo eliminas del juego. Pero, hombre, Pero preferiría el lo perno, ¿a cuál te refieres? yo digo yo el que no- tiras Al que te atrapa en el por los suelo, ojos. donde Ah, sea, y el engancha. gancho. No, el Sí. lockbolt. El lockbolt. Sí, el que te- el El que amarra engancha a todo. los enemigos en un área. Sí, pues Y Ah, no se el puede mover de lockbolt. ahí. Ah, ya, Lockbolt. ya, Yo lo digo ya. perno, es que se llama perno, no sé qué, ¿no? Es que yo no me acuerdo cómo se llama ese, la verdad. Pero sí sé, ya entiendo cuál es. Es el que quedas como que no puedes avanzar, bro. Claro, que te engancha. El Y atrapachaneques. que tras del Sí, hecho no güey. se puede destruir. El Porque se demora un montón. Es que lo para poder puedes destruir, pero es que en el tiempo que disparas para destruirlo te has matado. No te da tiempo a no ser que el enemigo esté súper lejos y lo haya tirado un poco por los loles, que no suele ser el caso, pues estás muerto normalmente. Sí, esa madre coincido con Enecos que deberían bajarle la vida, o bueno, más que yo creo que la vida Sí. de esa madre, porque es verdad, o sea, por ejemplo, con las cargas, cuando te tapan a ti solo, más el cargador completo y apenas, y se rompió, no por el cargador, sino porque se le acabó el tiempo, Claro. ni siquiera es Que por además el dura cargador. mucho. Es que más encima dura mucho, es como, por lo menos que dure menos. No sé, pero o sea, a lo mejor no sé si borrarlo, pero coincido de que cuando te atrapa ya mamaste, güey, no hay nada que hacer. Está bien, sino como haces un counter on dash. Hay muchas formas de hacerle un counter on dash, personalmente, pero tiene mucho El problema es sentido que- bajarle un poquito a la vida. Yo no veo que lo quiten, porque al fin y al cabo no me molesta tanto. Creo que simplemente lo tienen que arreglar un poquito. En serio. Yo digo que con Yo- que le yo- bajen la vida estaría bien. Yo creo que ante la mayoría de artilugios deberías poder hacerle counter o encontrar alguna forma de intentar evitarlo de alguna forma posible. Pero es que el perno, el bloqueador, no hay ninguna forma viable realmente. Es intentar predecir cuándo te lo va a lanzar para esquivarlo. Pero es que es algo tan difícil hacer eso. Imagen de Final, que es un juego que estás constantemente en movimiento y te puede venir a hacer party a alguien o lo que sea, es que no es rentable, o sea, no es viable hacer eso. La única forma sería, pues eso, ¿no? Que lo puedas romper más rápido o yo qué sé, o alguna forma de desactivarlo, no lo sé.
Pues lo más que se hace con ese es, bueno, ya te atrapó, pelea, pelea, ya no hay Sí, sí, otra, es. pelea. Eso Yo es lo lo que que hago. siempre hago. Sí. Claro, claro, Yo ya como no, yo ya no ganchan, le pues, disparo No es, ni nada. no es pelear, Tony, es sufrir. Sobrevive, güey, la misión última de Halo Reach, güey, No sobrevive, se A güey, le mí me llama no, da sí. mucha pelear, Tony, se risa le llama es cuando sufrir. quedo colgando. Cuando Ya, quedo sí. colgando es súper divertido. Como piñata. Bueno, sí. Literal. Ay, Sí. sí, cuando Además te estoy pegan colgando. igual como piñata. Ay, no. Hasta que sueltan las monedas. En vez de Yo la caramelo. manera más tonta que... Yo la manera más tonta que he countereado esa cosa es poner un jump y pasar rebotándome. Sí, o sea, Es súper Guay. tonto. oh my god. Así mínimo te vayan todas las balas o lo que sea que te estén haciendo. Sí. Ya si te rompen el jump, pues ya mamaste. Qué barbaridad. No sé. Ay, no. Vale, pues si quieres. Bueno. Llevamos ya un buen ratito. No sé si queréis ir terminando ya. Tenemos una última pregunta antes de terminar el podcast. No sé si quieres hablar tú, Violeta. Bueno, aprovechando este espacio que tenemos nosotros aquí juntitos y esperamos llegar a muchas más otras personas, si tuvieran la oportunidad de decirle algo a Embark, un mensaje, una sugerencia, ¿qué le dirían o qué le pedirían? Verás tú lo que va a decir ahora. Yo lo tengo. Quiten todos los artilugios que revelen. Por favor. Todos. Yo, como lo dije hace rato, que haya contenido en español. Que empiecen a dedicarle tiempo para crear contenido en español, que venga directamente de Embark o de The Finals, pues, y no como tal, pues tanto de los creadores, porque digo, a mí me gusta hacer contenido en español, me gusta que la gente empiece a conocer pues el juego también así, pero sí siento que si fuera más directo, si viniera desde Embark, desde The Finance, pues estaría muchísimo mejor. Entonces yo le pediría eso, que empiecen a enfocar también el contenido a la comunidad hispanohablante. Vale, yo diría una cosa más, a poder ser, que es que hay muchísimos canales, aquí tenéis algunos presentes en el mismo podcast, que tienen una calidad muy buena, hacen contenido con una frecuencia muy buena y de verdad, Embark, si alguno de Embark estáis viendo esto, de verdad, echarle un ojo para el programa de creadores, porque creo que hay más creadores aparte de Giselle y yo que joder, que nos merecemos, pues, que merecen que merecen cierto reconocimiento, básicamente. Yo creo que si yo me tocara decir algo también, yo creo que lo primero que diría sería a los desarrolladores tal cual es, la verdad, de verdad, yo creo que primero les agradecería bastante por el juego porque se ve que lo hicieron con amor, se ve que independientemente de cualquier cosa, pues se ve que les gustó el juego y el concepto y han sufrido por él porque cualquier otra compañía, números bajos, ya, Sí. chica su madre, vámonos, otro juego. Entonces se ve que el juego lo aman y tratan de darnos lo mejor, tanto a lo más posible, que han tenido han patinado, obviamente, pues obvio, pero pues agradezco bastante porque pues este juego, yo creo que a muchos de los que están viendo, incluyéndome a mí y a ustedes, yo sé que independientemente de si te gusta mucho o poco, pues yo creo que si estamos aquí es por algo, ¿no? Porque el juego nos encantó, nos gustó y el juego, pues nos encantó y tenemos cierto gusto. Claro, yo, ya si fuera a pedir, pues bueno, me encantaría más lore, jaja. Y, y ojalá algún día mi temporada de Halloween, Dios santo, quiero un mapa en una casa de terror, te lo juro que yo amaría un mapa en una casa de terror. Y pues nada. El castillo de Drácula. Sí, o sea, no sé. Un no me eventillo, imagino- ¿no? Por lo menos. Yo imagino así como una mansión de terror, de que cada cuarto, o sea, una mansión súper grande, que es el mapa literalmente toda la mansión y que cada cuarto fea de que, no sé, zombies, de vampiros, de que Frankenstein acá, momias acá, sí, o sea, todo un cuarto tematizado. Oh, Dios santo, qué bonito sería. Pero bueno, el punto es que sí, o sea, que el juego es hermoso, que le agradecemos el juego.
Y pues que pues también mi mapa de Halloween, por favor, güey. Temporada 9, por favor, güey. Ándale, güey. Bueno, yo le diría que se siga enfocando en el dinamismo ese que mostraron en el video que publicaron el otro día en YouTube, que eso es lo que hace que aparta a The Finals de otros videojuegos, porque si le quitas eso, es otro FPS. Y también que se enfoquen más en el aspecto FPS del juego y, bueno, que dejen atrás un poquito lo del melee, ¿no? Qué odio ahí. Chingar a su madre, chingar a su madre. Pero Kyoto anti-mele, es maravilloso. Que te dirá, no, hablando mal. Da una de cal y una de arena ahí, sin pestañear, por supuesto. Ya fuera de la broma de los objetos que revelan, sí me gustaría que llegaran a meter doblaje, no solo español, sino a doblaje global de los diálogos en el juego. Sí, pues. Sí. Porque, bueno, tengo entendido que los diálogos dentro del juego son IA, ¿no? O si son actores de voz contratados. Yo creo que son actores de voz. Fueron actores de voz, pero según entiendo, ellos prestaron su voz para que Embark más adelante pueda seguir usando sus voces, pero generando nuevas líneas con ella. O sea, hacen una mezcla porque creo que para las voces, para los diálogos, creo que es IA, como ha dicho Illy. Sí. Pero mezclan también voces reales, por ejemplo, para cuando un personaje se queja o le dañan o lo que sea, ¿no? Que dice, Exacto. Pues eso. Ese tipo de cosas lo hacen personas de verdad. Entonces, es un poco mezcla, pero sí, quizás podrían doblarlo. No sé si lo hacen con ella, yo creo que lo tendrían incluso más fácil para doblarlo al español o lo que sea. O sea, la verdad estaría, al menos a mí sí me gustaría que metieran un doblaje original. Y ya por tirar la coña que quiten Kyoto. Y sabes que hasta si lo tenemos en el juego. Si se fijan en Mónaco sale alguien hablando en francés. Y en Seoul se escucha en coreano también. El tercer comentarista que sale hablando a veces habla en otro idioma. Molaría, por ejemplo, que añadieran voces al juego, y ahora que tenemos una sección de voces para los personajes con distintos idiomas. Estaría muy bien. Creo que sería un añadido muy chulo. Además, ahora con el tema de la Season 8, quizás debería ser el mejor momento para hacer eso, Embark. ¿Te imaginas? Voz de Necos así, güey, siguiente temporada. ¡Y paquete sí, Necos, güey! ¡Su madre! Estará con madre. Necos diciendo, ¡Torreta! Así, enemigo enfrente. Así, Necos, ¡oh, estará con madre! Necesitan los huevos. Las ideas ahí están, güey, Las ideas ahí están, güey. No más falta que Embark los haga realidad. Soy el diablo, que diga el personaje. ¡Diablos! En mi caso, creo que sí, lo primero que diría es como muchas gracias por haber creado The Finance, porque soy muy feliz de que exista el juego y de poder jugarlo y de encontrar una comunidad tan bonita alrededor de The Finance. Pero me gustaría que incluyeran más el resto de comunidades en un global. Porque, por ejemplo, listo, tienen este servidor dedicado solamente a China. No sé si, por ejemplo, para China, si les hacen publicidad, si le meten como toda la ficha a todo este tema de incluir esa cultura dentro del juego, ¿sabes? Yo entiendo que es un poco difícil, pero cuando tenemos en el mundo los 3 idiomas más hablados son el mandarín, el español y el inglés. Literal. Son los 3 idiomas más hablados. ¿Qué cuesta, Embark? Que abras un poquito más y nos incluyas un poquito más en tu comunidad. Nosotros que amamos tanto el juego, que le dedicamos tantas horas, por favor. Eso sería lo primero. Y lo segundo, quisiera que sí estuviera el lore de ARK conectado con el de The Finals, en mi caso personal. Estaría muy guay, ¿eh? Y como última sugerencia, que yo ya me acuerdo que yo se lo dije en la TwitchCon a Oscar, por favor saquen areticos, más cositas que son ropa o objetos o accesorios que nosotros vemos en el juego en la vida real, porque ya han sacado como peluches, camisas y demás, pero me gustaría tener más accesorios, ¿saben? Que tienen un estilazo increíble, que si sacan ropa y sacan cosas, estoy segura que todos estaríamos felices de poder comprar. Y ya, esas son como las cositas que yo digo, wow. Amén, hermana. Grítelo fuerte. Quítalo, tata. De Ospus.
en la vida real. Eso es verdad, saquen os puse, por favor. Pues, Ya, o sea, la estáis verdad, tardando demasiado, Mark. la verdad, justo cuando estábamos iniciando el podcast, vi un tweet de Ay, gente no. que había llegado a Estocolmo y les habían dado la lata de Spruce, solamente que todavía no tiene la etiqueta, pero la bebida de pronto ya Pero es la existe. bebida, de verdad. Ujú. Sí, sí. Qué guay, qué chulo. ¡Hostia! Que por cierto, yo no sé si Ralter, Ili o Tony o Giselle van a ir a Estocolmo, pero por lo menos N y yo sí que tenemos muchísimas ganas de ir a Estocolmo y los que puedan ir, de verdad los esperamos. Va a ser, creo que, una experiencia muy, muy, muy chida. No, me encantaría, pero ¿Qué te digo? mucho dinero, si no sé qué fecha, güey, no. Yo sé que Sí, es caro, igual. yo sé que es caro, yo sé que es caro, pero a Pues ver, así. igual si vienen, uno puede ver como soluciones de hospedaje para que salga más barato y cosas así, ¿sabes? Ya saben que Claro, nosotros queremos ir y en algún momento Eni y yo dijimos, de pronto podemos mirar un Airbnb compartido, cosas por el estilo. Piensen también en esa posibilidad, échenle un ojo, medítenlo y estaría muy cool. Pues Por una aquí vez, dicen que güey. Ili invita al viaje. ¿Eso es cierto, Ili? ¿Quién dijo, A ver, pues de una vez, ¿a dónde es Estocolmo? De una vez, chica. ¿Dónde queda eso? Ili que no va, pero invita, ¿sabes? Como el amigo super chill. Hay que tirar los box así, ¿Qué- los qué- multibox. Increíble. No, pues si algunos os animáis, avisadnos Oh, no. porque nosotros estamos. Vamos, yo tengo unas ganas de ir increíble. Por Sí, ir yo quisiera también. Yo todavía no sé cómo Yo voy a también, hacer, a pero ver, sí. No, yo igual. yo voy. pero- Como este año. ¡Ay, no mames! Pendejo, busqué esto. Porque Estocolmo Cancún, ese no es el que estoy buscando. Es en noviembre, Suecia, por cierto. ¿no? Es en Es Suecia, ¿no? ¿En dónde para la es? Major. Sí, Oh, Suecia. Por cierto, la mayoría de países latinoamericanos no necesitan visa para ir a Suecia. Ah, no hay pedo, sí tengo Tengan visa en y cuenta pasaporte y todo el pedo acá en regla. Ah, Va. a ver, vamos a buscar. Entonces, Precio. vamos a- No, mames, no, yo creo que está muy lejos, Buscando güey. la Es hora. que mi cama no llega hasta allá, güey. No, pero, no, de hecho, este que estoy viendo no está tan caro, güey. No está, de hecho, está muy barato, güey. Sí. Yo pongo 50 y ustedes. Confirmado, el Cabrón. Bonnie allá. Güey, sale más Primera caro el fila. pase de Finals Premium que un viaje allá, ¿qué pedo? No mames. Sí, búscalo. Bueno, menos de A donde ver, soy a yo, ver. sí. Güey, A ver, a son ver. 1,600 pesos, eso no es ni un... Güey, no. Me dicen ahí, entre todos ponen 10 euros y vamos los 5. Una. Yo lo veo, yo lo veo. Yo lo veo factible. Así Hacemos un cubrimos la crowdfunding. entrada de uno. A ti también te Oye. salió así de barato, porque a mí se lo así de barato, Walter. Si alguien de aquí del chat, ya sea, de la comunidad que sea, si vais alguno para allá y nos queréis saludar, encantadísimo de la vida. De hecho, Muy alegre. yo intentaré hablar con... o sea, tengo constancia de que van a ir Matthew y gente de allí de habla hispana de Embar, que hablan en español, quiero decir. Entonces podemos estar ahí y charlar con ellos. Al menos verlos. No sé si estarán mucho tiempo, pero eso mola. Estaría Mira. muy bien. Mira, Tony, Probaremos yo no sé de sus qué cosas, hablas, la pero neta. aquí me salen 19,000 pesos, güey. Chécale bien, ese es el de Cancún. Ese es el de Cancún. Ah, Pendejo, ese es el de pues, Cancún. Es que pone le puse- Estocolmo, Suecia, pues güey. le puse Suecia, güey. y me- Chinga. ¿Y por qué me sale 1,700? ¿Estás seguro que Por estás viendo el de cierto. Suecia? Porque Sí, se llama para- Pollero, la aplicación, güey, qué pedo. Un tip para buscar vuelos baratos. Búsquenlo en incógnito y en Google Flights. Porque en el momento en el cual las aerolíneas ven que ustedes están buscando eso y en sus cookies está guardado que ustedes buscaron eso, poco a poco se les va a ir subiendo el precio. ¿Cómo se Sí, abre verdad. incógnito? 10,000 a 19,000 pesos, güey. ¿Cómo Barato. se abría? ¿Cómo se abría incógnito, güey? No sé cómo No, se pues abre. ya valió madre, güey. Ya le busqué Ya. normal. Yo también ya valí verga, ya le busqué normal. N, Bueno, pero piensa que es Dime. Cancún. acabo de pensar en una mecánica que estaría bien chistosa que volviera. Miedo me das. Los A mí me da aviones. miedo Ralter. Sí, un poco, ¿no? Es como... Ralter siempre es como el amigo que piensa Juega daga, juega Piensa short. las cosas más mañosas más posibles, ¿no? turbias. Sí, es el amigo rata. Y que regresen los aviones, N, por favor.
Mira, Es porque es ¿El qué has puro, dicho? ¿verdad? Yo creo los que aviones. el abrazo Sí, sí, así sí. de vida. Los aviones. Es una Ay, no, chila. los aviones. Los aviones de Gu. Había una mecánica que era poner Gu, una Gu con granada de esta escudo, antigravedad y salías volando, era maravilloso. La gente volando literalmente por el mapa. Una cosa loquísima. Bueno, Bueno, pues chicos, como evento estaría bueno. Era ahora sí muy. para ti, continuar. No, que era muy tonto a la hora de sacarle provecho a esa cosa, pero te divertías haciendo esas estupideces. Yo Bueno, me acuerdo chicos. que para cuando se lo quieren enseñar a Ena, lo quitaron. Ok. Para terminar, quería agradecerles muchísimo a los participantes, a Giselle, a Ralter, a Ili, a Tony. Yo por lo menos no conocía, a ver, había cruzado eventualmente con Ili, pero nunca hemos hablado. Con Ralter sí que había jugado, Tony Sub también es la primera vez que hablamos, y con Giselle pues yo me paso a veces así directos, le hago reír, pero es como la primera vez que tenemos esta oportunidad de hablar así. Y les agradezco muchísimo que hayan decidido participar y pues espero que les haya gustado, ¿no? Ahora cuando nos insultan todo el mundo. Igual, gracias por invitarme también. Y Ya me la verdad que sí, olvidé. muy bonito todo. ¿Alguna vale, queja? Muchísimas gracias. Que no están de acuerdo que Kioto es el mejor mapa, que es el más bonito, es la única queja. Es el más bonito, eso te lo compro. O sea, Ahí sí te bueno, doy Sí, un más con eso me bonito. conformo, ¿eh? Con eso me conformo. Vale, ya Es está. el mapa más bonito, es el mapa más jugable. Yo Eso- igualmente... Ay, perdón. Sí, dale, No dale. te disculpas, no te disculpas. Usted primero. Bueno, yo agradecerles la oportunidad. La verdad es que me hace como mucha ilusión esto de poder conocer a más creadores hispanohablantes. Entonces, qué padre, qué bonito. Por favor, no lo dejen de hacer. Sigan creando contenido, que créanme, yo le veo muchísimo futuro a The Finals y ojalá que todos podamos estar en lo más alto cuando crezca todavía más. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y espero que podamos tener en el futuro otra reunión así. Sería bien chido, ¿no? Definitivo. Por supuesto. Que hubiera otro capítulo Claro que de podcast. Próximamente PvP entre nosotros, así. Sobre todo para que Ili se desquite con nosotros del Kioto, para que Ralte se desquite porque le tiramos basura a los melees. Así, para liberar tensión, Un face to face, ¿no? Apenas. Pero somos 3 para 3, literal. Sí. Sí. Ay, vale. Muchísimas gracias por haberme invitado, por permitirme participar aquí con ustedes. Puede que no haya dado los mejores argumentos, los mejores pláticas, pero créeme que estoy disfrutando mucho aquí estar en este evento con ustedes. Me alegra que lo hayan disfrutado, de verdad. Lo mismo digo. Ha sido el inicio, la verdad que ha sido un poquito... Digamos que no ha sido el mejor inicio del mundo. Pero, bueno, quitando eso, la verdad que para ser un primer episodio yo estoy súper contento como ha quedado. Os agradezco también por mi parte que hayáis estado aquí y sé que cada uno tiene una agenda muy ocupada, yo lo entiendo perfectamente, y que estéis aquí unas cuantas horitas en el podcast pues se agradece una barbaridad. Así que gracias de corazón, y también a la comunidad que esté viendo esto por estar aquí y por ver nuestras caras bonitas y a Ili sin pestañear. Sí, aún no pestaño, ¿eh? Estoy esperando que dejen de hablar a ver si pestaño. Yo no quería Me he decir hecho nada, gotitas. pero ya parpadeó, pero no saben en qué segundo ni en qué minuto, así que ni modo, les toca mira todo ver el stream todo. de nuevo. Tienen que ver todo de nuevo hasta que, al menos que ponga el correcto, el minuto correcto y segundo correcto, se gana acá unos multibox. Literal, les toca ver la No, yo primera no parte y patrocino. la segunda parte en YouTube para saber. Sí, sí, sí. Y Luego pues, si quieres te hablo sobre eso, Violeta. Vaya, y a los finalistas ahí del chat que se le han Todo pasado como- todo ese tiempo ahí, también, gracias a ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Yo pues quería agradecerles a todos aquí los que estamos presentes, los invitados a nosotros, Giselle, Ralter, yo, Ili, también a los hosts, a Enecos y a Violeta por invitarme sobre todo.
Muchas gracias por darme la oportunidad. Espero que no se haya molestado con lo que dije, güey, se lo juro, güey. Ese güey es buena onda, caigo chido, güey. Hago backflips y todo, backflips. Les agradezco mucho, la verdad. Espero no verlos aburrido con el lore. Es que en verdad es que sí me encanta bastante eso del lore, te lo juro. O sea, al contrario, o sea, te hemos traído principalmente porque, joder, creo que es una cosa muy chula y que no todo el mundo hace, y que puedas aportar un poquito de lore, un poquito de sentido a cómo funciona The Final y demás, pues creo que es algo súper chulo y que molaba mucho ver en el podcast, y por eso mismo te hemos invitado. Así que, independientemente de los números que tengas, yo qué sé, lo que sea, da igual, te queremos invitar, pues creemos que tu contenido era muy chulo y por eso estás aquí. Así que, adelante. Además, no hay nada más bonito que ver a alguien hablando apasionado sobre algo que le gusta. Se nota a leguas que te encanta el lore. Entonces... Oye, el juego, el lore y todo. Yo soy fan de esta cosa llamada The Finals. Pero pues muchas gracias por la invitación y por todo, por darme la oportunidad. Les aprecio de corazón, la verdad. Pues hasta cierto punto también me siento recompensado por todo lo que he hecho y todo. Aunque bueno, no es mucho tiempo ni nada, pero pues por simplemente invitarme, les agradezco de todo corazón, la verdad. Bueno, alguien acaba de decir, gente, ahora les contamos que en todo este rato estaban muteados o seguimos fingiendo. Pero me meto un tiro. Me mato. Huevos. Más bien, nunca hubo stream, siempre estuvo apagado, no había nada. Estábamos en la pantalla offline de los 3 canales, así simple. ¿Te imaginas? Estaría con madre, un poco no. Ay, se está cambiando Ralter. Está bailando. Sí. Por cierto, para el próximo episodio me gustaría hacer una cosa que, bueno, ya lo comunicaremos más adelante, así que no os preocupéis, pero es más que nada, si tenéis dudas, o sea, si queréis preguntar algo y que la leemos aquí en voz alta y demás, podría estar muy guay para tener un poco, porque me están preguntando aquí cosas y como no quiero alargar mucho más el podcast, pues eso, ¿no? Si queréis preparar algunas preguntas para cuando abramos esas preguntas en Discord o lo que sea, pues para que las dejéis por ahí, encantadísimo de la vida. Yo creo que podría ser una sección muy chula. Y pues ya está, simplemente para comentarlo. Huevos, sí, podcast más seguidos. Hicieron muchas preguntas que me hubiera gustado incluir en la conversación, pero claro, es un poco difícil abordar todo en un mismo podcast. Igual intenté pues leer las preguntas y cositas que iban diciendo, pero igual se les agradece mucho su participación, ¿eh? Sin su participación esto no sería igual de divertido para todas las personas que nos están viendo. Además, de verdad. Que nosotros nos divertimos aquí hablando caquita, pero que es mucho más chévere con ustedes viéndonos, interactuando y diciéndonos lo que tienen. Y a lo último que dijeron, sí. 3 o 4, a lo mejor 5 o 6, 7 o 8. No, pues nada, gente, con esto y un bizcocho, nosotros nos vamos ya por aquí. Sí, Estad atentos a próximos episodios. Gracias a todos. Os dejamos ya dormir y descansar. Bueno, no sé, bueno, depende de la franja horaria. Aquí son las 4. No, tengo otra reunión ahorita, pero bueno, sigo chambeando. Chambea. A chambear, no se para de chambear aquí. No se para. Somos chambeadores. Creo que él iba a decir algo también. Didi, respeto. ¿Cómo? Creo que ibas a decir algo, ¿no? No, solo dije que gracias y que pues sí, que todo bien. A los ahí en el chat, que gracias a ellos también, que se quedaron ahí aguantando. Y la próxima, espero que sea pronto. No tarde mucho en organizar ya el siguiente episodio. Y sí, todo eso. Me sentí amenazada. Qué presión de repente. Es que luego Y lo dije sin pestañear, ¿eh? Fijamente los ojos. Lo dije sin pestañear. Te está viendo así fijamente el alma, o sea, te está viendo y tú es que ves... pone más, ¿sabes? Con la Tú imagen. ves toda tu vida en el reflejo de sus ojos, así. Claro. Más vale que haya un segundo Mi vida pasará episodio, así. una madre así, no. Ya no sabes si es amenaza o apoyo. Sí. Claro. A lo mejor te está seduciendo, ¿sabes? No lo sabes. O sea, es que depende de la mirada. También. Está analizándote y juzgándote. Bueno, pues gente, muchas gracias a todos por ver Un besazo. el contenido. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio.
Chao, Muchas chao. gracias. Adiós, adiós a todos, adiós. Adiós. Bye. Adiós.